Hola hermosuras, bienvenidas al canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Doralis Brito y hoy les quiero dar algunos consejos y les quiero hablar de cómo ser una mujer más independiente, más fuerte y cómo no depender de nada ni de nadie. Hace unos meses yo publiqué un video en donde les hablo de cómo ser una cabrona y si no han visto ese video de verdad deberían de verlo porque está muy bueno, así que les voy a dejar el link en la descripción y este video viene siendo como la segunda parte de ese video. Con este video busco enseñarlas a valorarse, a respetarse, a tener una mejor autoestima y también busco de verdad que espero ayudarlas a salir de situaciones o de relaciones poco saludables. Esos novios, esos esposos, esos pretendientes que no las tratan como unas princesas como ustedes se merecen. Vamos a hablar de todo eso. No me voy a poner así como que muy emocionada porque necesito energía para el resto del video, pero vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ninguno de los trucos que les voy a dar van a funcionar si primero no se conocen, si primero no saben quiénes son ustedes como personas, qué las apasiona, qué las mueve, qué las hace felices. Por eso es sumamente importante que pasen tiempo con ustedes mismos, que se exploren, que se descubran, que se mimen, que pasen tiempo con ustedes. Y la mejor manera de analizarse, de explorarse, es con una lista. Ustedes saben que me encantan las listas porque te permiten como que organizar todas las ideas y no como que salirte del tema. Entonces les quiero invitar a hacer 3 listas bien cortitas. En la primera lista van a poner lo que las apasiona. ¿Qué las apasiona? ¿Qué las hace felices? El trabajo, el estudio, puede ser un deporte, una afición. ¿Qué las mueve? ¿Qué las hace felices? Todo eso va a ir en esa lista. En la segunda lista van a poner todas sus metas y todos sus sueños. ¿Cómo se ven en 3-5 años? ¿Quieren casarse? ¿Quieren tener hijos? ¿Quieren tener un trabajo en especial? ¿Quieren estudiar algo en especial? ¿Quieren irse a este país? Todos sus sueños y metas la van a poner en esa lista. Y en la última lista, pero esta es una lista súper importante, van a poner todo lo que les da miedo. ¿Qué les da miedo? ¿Qué les disgusta? ¿Qué no les gusta que la gente les haga? ¿Qué no les gusta ver? ¿Qué no les gusta escuchar? Todo lo que no les gusta la van a poner en esa lista. Estas 3 listas les van a ayudar no solamente a conocerse como persona, sino también a soñar. Cuando uno sueña y trabaja duro, consigue sus sueños. Es importante tener un plan, tener una meta, tener sueños, porque si no los tienes, nunca los vas a alcanzar. Y la última lista, como les dije, también es muy importante. Es importante saber qué no nos gusta, qué nos disgusta de las otras personas, qué nos disgusta que nos hagan a nosotras, porque te va a permitir evitar ese tipo de situaciones y tener una vida más feliz y más plena, haciendo lo que te dé la gana, lo que te guste. Fabrica una vida que nadie te pueda quitar. Ok, suena muy bien, pero ¿con qué me como esto? ¿Qué significa esto? No se preocupen, yo les explico. Significa que construyan una vida solamente de las cosas que les guste, que amen, que les dé felicidad. Búscate un hobby o un deporte que te encante. Solamente anda con personas que te guste la vibra de esa persona, que te guste la energía de esa persona. Estudia algo que te vuelva loca. Búscate un trabajo que te haga levantar todas las mañanas así, feliz, contenta, con energía, con ganas. Añóñate, haz lo que se te pegue la gana. De verdad, ustedes pensarán que soy una exagerada, pero señores, esta vida es muy corta. Eso es a lo que yo le llamo tener una vida plena. Una vida que nadie te la puede quitar. Nadie, porque es tu vida solamente, llena de las cosas bonitas, de las cosas que te hacen sentir lindo por dentro. Esa plenitud, esa felicidad, nadie te la va a quitar si la fabricas de esa manera. Y esa felicidad solamente la puedes crear tú, solamente tú. Muchas personas piensan que tener una autoestima alta significa sentirse como la mujer más linda, más perfecta, más cool del mundo. Y eso no es así. Tener buena autoestima significa aceptarte tal cual eres, con todas las imperfecciones, incluyendo todas las cosas que te dan vergüenza, que no te gustan, esa cicatriz, que las estrías, que los chichitos por aquí y por allá, sobre todo esas cosas. Eso es tener
tener buena autoestima. Aceptarte tal cual eres. Porque nunca te vas a sentir como una mujer completa si primero no aceptas esas cositas. Les voy a dar algunos consejitos para aprender a amarse y aceptarse tal cual ustedes son. Mi primer consejo, y de verdad, tómense esto bien en serio. Señores, dejen de criticarse. A veces nosotras, las mujeres sobre todo, somos nuestras peores enemigas. Entonces, deja de ser tu peor enemiga, ¿ok? Deja de criticarte. Date tu valor y enfócate en las cosas positivas. Solamente es que estoy segura, hay muchísimas. Necesitas tener un día para ti. Por lo menos un día a la semana, 2 horitas a la semana para ti, para mimarte, para hacerte las uñas, para hacerte el cabello, para pasar tiempo frente al espejo, en la ducha, leyendo, lo que sea. Pero tiempo solamente para ti. Ese es un ritual muy importante que yo creo que toda mujer, niña, chica, todas las chicas y los chicos también, no se me pongan celosos, deberían de tener. Es un ritual que les va a ayudar a conectarse con ustedes de una manera increíble. Saca 5 minutos, solamente, señores, 5 minutos al día para recordarte lo especial que eres. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Tu cabello, tu cara, tus labios, tu nariz. ¿Qué es lo que más te gusta? Es importante recordarnos a nosotras mismas las cosas positivas y las cosas que nos gustan. A veces nosotras las chicas como que nos sentimos, ay no, como que qué boba decirme y recordarme de las cosas que a mí me gustan. No, eso no tiene absolutamente nada de bobo. Te va a ayudar muchísimo a tener una mejor autoestima y a tener una mejor conexión contigo misma. Yo en particular, yo se los dije en un video anterior, me gusta hacer como que cartitas y pegarlas a mi espejo, y esas cartitas las hago una vez a la semana y las voy cambiando, y ahí pongo todas las cosas que me hacen sentir bien, las cosas que me gustan de mí. Pueden ser físicas, pueden ser de mi personalidad, de mi carácter, de mi día, y eso me hace recordar lo especial que soy, porque todas, absolutamente todas, tenemos cosas especiales. Ay, las expectativas, de verdad, ese es un problema que la gente como que no ve mucho, pero es un gran problema. Hay chicas que tienen expectativas muy altas, esperan que las respeten, pero no se respetan, esperan que las amen, pero no se aman a ellas mismas, esperan a que el novio, el esposo, el enamorado les dé atención, pero nunca tienen tiempo para ellas mismas. Entonces, la cosa no funciona así, no funciona así. Vivir en una nube simplemente esperando que otras personas les llene el vacío en su corazón, que vengan y las rescaten y las saquen y la enamoren y la hagan felices. Señores, no, eso no es real. No es real. Suena muy bien, se ve muy bonito en película, pero en vida real no funciona de esa manera. Ustedes son las únicas responsables de su felicidad completa. Así que entre más bajas sus expectativas, más felices serán. Dejen de esperar que la gente hagan por ustedes y comiencen ustedes mismas a construir sus felicidades. Su felicidad. Ustedes entienden. Yo les voy a decir algo y ustedes me dicen si suena familiar. Entran en una relación nueva y se olvidan de todo. Que tienen amigos, ya no vuelven a contactar a sus amigos, nunca tienen tiempo, dejan de jugar los deportes que jugaban, los hobbies que hacían ya no los hacen, porque toda la atención y todo el tiempo que tienen es solamente para, sea el esposo, sea el novio, sea el pretendiente. Yo entiendo que cuando estamos en una relación, pues esa persona nos hace sentir increíble y es súper divertido pasar tiempo con esa persona, pero es súper importante que ustedes tengan su espacio, que ustedes todavía tengan tiempo para hacer sus deportes, hacer sus aficiones, para salir con sus amigas una vez a la semana. Es importante no solamente para la relación, sino también para ti como ser humano. Hay personas que entran en relaciones y pierden por completo su identidad como persona, y eso es malísimo para la relación, porque la otra persona se puede como que cansar, como que, uy, necesito mi espacio, mi amor, como que no, vete por ahí a pasear al perro. ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Así que no me malacostumbren a esos chicos, tómense su tiempo, sean mujeres independientes, que eso además es muy atractivo. Yo
tengo una pregunta muy importante para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti solita? La mayoría de nosotras, sobre todo las chicas, las mujeres, somos seres llenos de amor, muy generosos. Tenemos tiempo para todo el mundo, para todo, menos para nosotras mismas. Y eso puede sonar muy bonito, pero no lo es, no es saludable, no debe de ser de esa manera. Poner todo y todos como prioridad antes que nosotras mismas no es bueno. Y hay chicas que se sienten hasta culpables por pasar tiempo con ellas mismas, por darse la prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que sentir culpables o por qué nos tenemos que sentir egoístas? Eso no es egoísmo. Es que si no te amas a ti, si no pasas tiempo contigo misma, ¿cómo vas a amar a los demás y a pasar tiempo con los demás? No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, no se sientan culpables. Pasen tiempo con ustedes mismas. Ustedes son su prioridad número uno y después todo lo demás. Así que mi amor, mímate, cuídate, pasa tiempo contigo, ámate, añóñate, no se sientan culpables, que notarán que entre más tiempo pasan con ustedes mismas, más le podrán dar a los demás. Fake it till you make it. No sé si han escuchado esa frase, pero es una frase muy famosa aquí en los Estados Unidos y se usa básicamente casi todos los días. Y significa finge hasta que lo consigas. No se preocupen que tengo un punto muy importante que hacer. Yo sé que tener una buena autoestima y ser una mujer fuerte, ser una mujer independiente, no es una cosa que se puede conseguir de la noche a la mañana, es un proceso, pero lo que sí quiero que hagas es que actúes independiente, que actúes como una mujer fuerte, como una mujer que no depende de nada ni de nadie, porque con el tiempo te lo vas a creer. Y les voy a poner un ejemplo que me pasó hace muy poquito. Miren, yo fui a un evento en New York y en ese evento yo no fui preparada, fui con unos vestiditos porque no sabía que iba a haber una alfombra roja. Yo fui con unos vestidos que, bueno, ni les cuento. Al final decidí ponerme uno de los vestidos que llevé, pero me sentía horrible, de verdad, me sentía feísima y estaba como que, oh my God, me estaba mirando en el espejo, buscándome todos los problemas, que si la barriga se me ve grande, que si los brazos, que si no, que si se me arruga aquí. Bueno, el vestido no me gustaba para nada. Pero cuando salí de esa habitación, yo caminé con determinación, estaba de verdad súper segura. Por dentro me estaba muriendo. Yo de verdad pensaba que parecía una vaca, porque justo acababa de venir de un viaje y comí muchísimo en ese viaje. Y ustedes pueden creer que a mí me eligieron como una de las mejores vestidas en ese evento. Yo me quedé como que no puede ser, porque yo de verdad por dentro me sentía muy incómoda, pero por fuera no lo di a demostrar. Entonces, por eso digo, finge hasta que lo consigas. La gente no sabe, la gente no va a adivinar lo que está pasando por tu cabeza, pero si actúas con determinación, con seguridad, ese es el primer paso para ser esa mujer que deseas, quieres ser, que te quieres convertir. Así que fake it till you make it. Y bueno, chicas, espero que les hayan gustado estos consejos. Recuerden que tengo como que la primera parte, le voy a llamar así, como que la primera parte de este video. Les voy a dejar el link en la descripción. No olviden darle manitos arriba a este video, suscribirse al canal si no le están, compartir este video con sus amigas en redes sociales y de seguirme en Instagram si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Yo más que feliz de responder absolutamente todo. Un besote, chicas, y hasta la próxima.